Hola, buenos días, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Soy Vicente García Perales, de aquí de Valencia, de España. Sí. ¿Cómo está? ¿Es doña Joaquina? Sí. Pues mire, encantado de volverla a saludar. Como le había dicho, ahora estamos en directo, nos están escuchando pues unas casi 100 personas de la Roda que han venido aquí al homenaje de su padre. Y si quiere usted saludar y dedicarnos a lo mejor algunas palabras, en principio le agradezco que haya cogido el teléfono, la última vez no fue posible, y si quiere decirnos algunas palabras. ¿Qué palabras voy a decir? Pues, por ejemplo, de los recuerdos que tenía su padre de la Roda, ¿nos podría hablar un poco cómo le contaba a su padre? Bueno, de la Roda, muchos recuerdos, y de la gente que actualmente nosotros en la familia conocemos toda la historia de la Roda. O sea, la Roda siempre estaba en el recuerdo, ¿verdad? ¿Algunas canciones o algunas cosas? Teníamos canciones de Navidad en la Roda. Canciones de Navidad. Claro. Y de ahí luego hablábamos de cosas de cocina y de eso, pues mi madre y ella hablaban de cocina de la Roda. Sí. ¿Cómo cree que usted que vivió, por ejemplo, claro, estamos tratando, sabe que estamos haciendo un poco monográfico del Alpi, y yo le preguntaré cómo creo que vivió su padre un poco el hecho de que no se publicase el Alpi? No, eso no, porque él conocía cómo lo habían pasado otras gentes en Europa, en Francia y en Alemania, con sus alpis, y sabía que era una obra muy larga y que lo único que se podía hacer era tomarla con disciplina y atender esa disciplina, porque además todos estaban trabajando. O sea que realmente el Alpi es fruto también del carácter de su padre, que era una persona muy ordenada, muy rigurosa, muy disciplinada, ¿verdad? ¿Qué tal? Y además una cuestión de Alpi sabía que era para mucha algo y que él a lo mejor no podía haberlo terminado. De manera que iba con mucho cuidado el entrenamiento de la gente para que se dieran cuenta de que era para mucho tiempo y para preparar a las personas que aún no colaboran con ellos para que ayudasen a terminar. De hecho, perdón. Dígame. No, le decía, en el año 62 le llegó el primer volumen a su padre. ¿Recuerda ese día? Sí. No, recuerdo ese día que lo puso bien en el volumen. Claro. Porque recordaba muchos puntos en los que habían estado de acuerdo. Y otros puntos en que los veían que no tenían otro remedio. No tenían una visión tan igual. Y esto recordaba toda la discusión. Yo creo que me gustaría que se centrase un poco en la Roda, ¿recuerda? Porque usted hace unos 6 o 7 años que vino, no sé si son 6, 7 o 8, que estuvo aquí en la Roda. ¿Cómo vio de cambiada la Roda? Pues yo como no conocía la Roda antes, estuvimos allí muy de niñas, con algunos tíos, pero no lo había visto antes como bien o mal, o pequeña o no. Cuando conocí la Roda fue después, ya cuando era mayor. ¿Cree que la Roda Cuando los cambios habían pasado.
exacto, de la Roda, ¿qué le destacaba? ¿Su padre qué le destacaba de la Roda? ¿Recuerdos así, la bodega? No sé. Son recuerdos familiares. ¿Familiares? Sí, recuerdos familiares de lo que sentía en la familia. ¿Y de su amigo? ¿De su amigo? Y de su amigo. El amigo que fue creo que estaba enseñando en Barcelona. Pues en estos momentos nosotros nos encontramos en plena exposición. Hay aquí una exposición, es decir, que lo sepa usted también, que tenemos una exposición de Tomás Navarro Tomás muy atractiva. Tenemos el bombardino, tenemos un violín, tenemos el Nobel famoso. ¿Qué le contaba su padre sobre la música? A él le gustaba la música, pero no tenía mucho tiempo para ello. Realmente, en la casa le ponen el horror. Veíamos el domingo comer y los días de la semana cenar. Pero estaba mucho tiempo fuera de la casa porque tenía mucho trabajo. De todas formas, su padre era muy trabajador porque no tenía tiempo, sí, seguro que tendría tiempo, porque tenía 10 cosas a la vez, ¿verdad? De todas formas, no sé si alguien de la Roda quiere dirigirle alguna pregunta o quiere decirle alguna cosa. No me da nada conocida realmente a mis primos, pero resulta que no podía ir por allí yo tampoco porque estaba estudiando. De manera que conozco de la Roda jefes que han venido de la Roda a Madrid por una visita breve. La manera de vivir en Madrid era diferente en esa época. Uno ocupaba todo el mundo y estábamos en una escuela muy exigente también. Bueno, doña Joaquina, yo no quiero tampoco cansar demasiado. Esperemos el 1 de septiembre del año que viene felicitarle sus 94 años, ¿verdad? El 1 de septiembre de 2010. Deseamos toda la salud del mundo. Si quiere dirigirnos... Ustedes se enteran de todo. ¿Perdón? Yo también no estaba pensando en eso, pero ustedes se enteran de todo lo que pasa. No, que nos enteramos de todo, claro. Es que a veces los periodistas saben más que la propia gente cuando investigamos. Por eso lo digo. Bueno, pues muchas gracias por habernos atendido y espero poder hablar otra vez más adelante y de parte de la gente de la Roda, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Yo Vale. recuerdo mi paso por la Roda, lo pasé muy bien. La vi y me gustó todo mucho. Bueno, pues muchísimas gracias.